Vamos a grabarlo. Bien, Gatoni, todo tuyo. Primera tanda de defensa. A ver si nos conmovés. Qué presión, pero bueno, antes No, que nada, relajada, relajada. Contanos un poco de qué trata tu trabajo. Dale, vamos de una. dale, bueno, antes que nada, buenos días a todos. El día de hoy, bueno, estaré, presentando la defensa oral de una monografía que realicé, en el transcurso del presente año. Esta se titula Los poemas de Mario Benedetti como medio de crítica y denuncia ante las dictaduras de América Latina en la década del 70. El objetivo de esta investigación fue demostrar cómo a través de la literatura el autor Mario Benedetti logró establecer un medio de denuncia y crítica ante los procesos dictatoriales que acechaban a la región latinoamericana en los años 70. Para ello se analizó tanto los distintos poemas del autor, escritos en el periodo de 1973 y 1985, al igual que el contexto social y político en el cual se elaboraron. Esto se analizó ya que el arte es considerado como un reflejo consciente o inconsciente de la situación social, económica y política de un determinado momento histórico. Es por ello que es sumamente necesario explicar el contexto en el cual se elabora para realizar un mejor análisis. Al mismo tiempo, con esta cita también se podría entender que el arte podría ser usado como un medio de transformación y de lucha. Ahora sí, vamos a explicarles brevemente el contexto en el cual vivía América Latina en ese entonces. A partir del estallido de la Revolución Cubana en 1959, la cual toma lugar en la denominada Guerra Fría, siendo esta el enfrentamiento entre el bloque comunista, liderado por la Unión Soviética, y el bloque capitalista, representado por Estados Unidos, surge en América Latina el despertar de distintos movimientos sociales. Recordemos que la Revolución Cubana fue el triunfo del socialismo no solamente en la isla de Cuba, sino por primera vez en territorio americano. A partir de estos surgimientos de movimientos sociales, los cuales atentaban con un profundo cambio, Estados Unidos temía a una nueva Cuba. Es por ello que en la región decide implementar dos políticas, las cuales cambiarían y determinarían la historia en las siguientes décadas de esta región. Estas fueron la Escuela de las Américas y la Doctrina de Seguridad Nacional. En cuanto a esta última, para explicarlo de una manera sumamente breve y sencilla, se comenzó a considerar como un terrorista no solamente alguien que atentara con la vida de una persona, sino alguien que difunda ideas contrarias a la civilización occidental cristiana. Esta civilización occidental cristiana representa a lo establecido por el sistema capitalista. Cabe como subrayar o aclarar que a este grupo de terroristas se los denominó subversivos. En paralelo a esta cuestión, también se implementó la Escuela de las Américas. Esta escuela se ubicaba en Panamá y tenía como único objetivo enseñar a militares latinoamericanos distintas técnicas de tortura y represión, las cuales implementarían frente a ante los llamados subversivos. Es bajo este contexto que a lo largo y ancho de la región latinoamericana se instalan diferentes dictaduras en los años 70. En líneas generales, cada dictadura en los países siguió un mismo patrón, que fue el patrón de la Doctrina de Seguridad Nacional. Pero por cuestiones de la investigación, en la monografía se profundizó en la dictadura del Uruguay, ya que fue el país natal del escritor Mario Benedetti. Esta dictadura se estableció oficialmente el 27 de junio de 1973, cuando el presidente constitucional, Juan Bordaberry, decide disolver el Parlamento. Una vez establecida esta dictadura, se prosiguió a crear una cultura del miedo. Esta cultura del miedo fue llevada a cabo a través de la persecución y represión. Esta tenía como objetivo crear lo que se conoce como un consenso autoritario, que era tratar de desalentar cualquier amenaza que pudiera estar gestándose en la sociedad uruguaya. En paralelo a esta cuestión se produjo un apagón cultural. Este apagón cultural consistió en la proscripción y censura masiva de disciplinas, como por ejemplo la sociología en el ámbito educativo, artistas, películas y libros. Esta situación llevó a una gran ola de exilios.
exilios los cuales comprendieron a escritores e intelectuales. Uno de los exiliados fue Mario Benedetti. Mario Benedetti fue una figura de gran relevancia en el ámbito literario en la segunda mitad del siglo XX. A lo largo de su vida y a través de sus obras, intentó replantear el rol que tanto el escritor como el intelectual cumplían. Esto lo hizo a partir de adjudicarles una responsabilidad social. Esta responsabilidad yacía en que tomaran un rol más activo y crítico, tanto en la denuncia y representación de la realidad latinoamericana, como también de temas sociales. Esta cuestión en particular se ve reflejada en un fragmento extraído de su libro de ensayos, El escritor latinoamericano y la revolución posible, en el cual escribe lo siguiente: una acción o un esclarecimiento político son formas de un aporte comunitario. También lo puede ser una obra de arte. Y aquellos escritores latinoamericanos que de alguna manera entendamos que en esta coyuntura nuestra prioridad es la política, quizás en el fondo nos estemos proponiendo a contribuir a ganar un mundo más justo, donde nuestra prioridad vuelva a ser la literatura. Como dije, en esta cita se ve reflejado lo que comentaba la anterior Filmina, de esa responsabilidad social que Benedetti le adjudica, en este caso, tanto a él como a los escritores latinoamericanos en sí. Pero también se ve reflejado el rol que la política cumplió en la vida del autor. En los años previos a la dictadura, específicamente en 1972, el año anterior, Benedetti ejerció el rol de secretario provisional del movimiento independiente 26 de marzo. Este movimiento fue el brazo político de una de las guerrillas más importantes del Uruguay, denominada como Movimiento de Liberación Nacional Tupamaro, dentro del Frente Amplio. El Frente Amplio fue una coalición política que reunía izquierdas del Uruguay y sectores progresistas de los partidos tradicionales. Benedetti, en el mismo libro de ensayos, admite que se unió a este rol político y lo ejecutó porque, para frenar el avance del autoritarismo que ya se venía sintiendo en el Uruguay. Sin embargo, sus intentos no bastaron, sino que, como comenté, en 1973 se instala la dictadura en Uruguay y Mario Benedetti se ve obligado a exiliarse. Sin embargo, el exilio no lo detuvo de escribir diversas obras en las cuales planteaba su posición antidictatorial y también seguía manteniendo ese rol que tanto lo caracterizaba. Por una cuestión de longitud del trabajo, en la monografía se analizaron 3 de sus obras, 3 composiciones líricas. Estas fueron Selmar, perteneciente a la Casa y el Ladrillo, Desaparecidos de Geografías, y por último, No me pongas la capucha, de Letras de Emergencia. También por una cuestión de tiempo de esta presentación, solamente serán pertinentes estas últimas 2, debido a que, seleccioné estas 2 en particular, ya que en uno, que es en Desaparecidos, sí el autor toma un rol más denunciativo hacia un hecho que ocurrió en América Latina, mientras que en No me pongas la capucha, sí ya Mario Benedetti toma un carácter más crítico a los procesos. Bueno, voy a empezar por Desaparecidos. Antes que nada, está bueno entender a qué hace referencia Benedetti con un desaparecido y a quién se refiere el poema. Desaparecidos hace referencia a las víctimas de una desaparición forzada. Estas desapariciones forzadas comprendían a la privación de la libertad de una o más personas realizada por agentes del Estado, seguido por la falta de información accesible acerca de su paradero. Estas desapariciones y el término desaparecidos se empiezan a acuñar con mayor ímpetu a partir del ascenso al poder de los regímenes autoritarios y su declaración de guerra interna hacia la subversión con la doctrina de seguridad nacional. Ahora sí, les paso a explicar un poco el análisis que se realizó en este poema. En la primera estrofa, Mario Benedetti escribe lo siguiente: están en algún sitio, concentrados, desconcentrados, sordos, buscándose, buscándonos, bloqueados por los signos y las dudas. Nadie les ha explicado con certeza si ya se fueron los signos, si son pancartas o temblores, sobrevivientes o responsos. Esta estrofa en particular gira en torno a las dudas e inquietudes.
Las dudas e inquietudes de quién, bueno, esto podría ser analizado desde dos perspectivas diferentes. La primera, desde el punto de vista del desaparecido, es decir, de la víctima, y la segunda, desde la perspectiva de los seres queridos. En cuanto a las dudas de las víctimas, las que se podrían identificar son varias. La primera es en dónde se encontraba. Esta pregunta era porque en el momento previo a ser considerado un desaparecido, que era el momento del secuestro, en el lenguaje militar se llevaba a cabo lo que se conoce como tabacamiento. Este tabacamiento era un método para privar a la visión de la víctima a través de la colocación de alguna tela o una capucha en la zona del tabique. Esto lo hacían con el objetivo de desconcentrar o despistar hacia dónde eran llevados estos desaparecidos. Otra inquietud que se podría identificar es si volverían o no a ver a sus familias y a sus seres queridos, ya que, como bien dice la estrofa de Mario Benedetti, nunca les habían explicado si ya se fueron o si no, es decir, si su familia se les encontraba buscando o no. Y por último, ¿qué les harían en el quirófano? El quirófano también hace referencia a la sala de tortura. A la sala de torturas, y que esta pregunta, con lo que se hacía en el quirófano, será explicado en la firmina en particular. En cuanto a las dudas de los seres queridos, me gustaría mostrarles un video que a mi parecer resume a la perfección esas inquietudes de este grupo de personas. El video muestra una entrevista que se le hace a madres y abuelas de Plaza de Mayo. Es una organización argentina que busca el paradero de sus hijos desaparecidos y de sus nietos nacidos en cautiverio. Así que paso a reproducirlo. Nosotros solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos, pero queremos saber dónde están. Que nos entreguen el cadáver. Esperen un momentito. Dicen que los argentinos que están en el extranjero están dando una falsa imagen de la Argentina. Nosotros, que somos argentinas, vivimos en la Argentina, les podemos asegurar que hay miles y miles de hogares sufriendo mucho dolor, mucha angustia, mucha desesperación, dolor y tristeza porque no nos dicen dónde están nuestros hijos, no sabemos nada de ellos, nos han quitado lo más preciado que puede tener una madre, su hijo, angustia porque no sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre, no sabemos nada. Bueno, como bien dije, esta entrevista realizada a madres y abuelas de Plaza de Mayo no solamente resume a la perfección las inquietudes de este grupo de personas representando a los seres queridos, sino también refleja bastante claro a lo que Benedetti hacía referencia en la estrofa anteriormente citada. Por otro lado, en otro fragmento del poema, el autor escribe lo siguiente: cuando empezaron a desaparecer hace 3, 5, 7 ceremonias, como sin sangre, como sin rostro y sin motivo, vieron por la ventana de esa ausencia lo que quedaba atrás, ese andamiaje de abrazos, cielo y humo. Acá me gustaría resaltar dos cuestiones, y bueno, de hecho lo hice en la filmina, que es lo que se encuentra en color violeta. En primer lugar, me gustaría explicar a qué se refiere el autor cuando escribe con sin motivo. Esto podría ser analizado de dos maneras diferentes. La primera es que para concepción del autor no existe motivo semejante para realizar acto tan cruel como la desaparición de una persona, y la segunda es que muchas veces también eran desaparecidos personas con el motivo de la subversión sin que exista, ya que estas personas eran ya sea familiares, amigos o conocidos de un subversivo y tal vez no realizaban una actividad de esta índole. Por otro lado, cuando el autor escribe como sin sangre, como sin rostro, podría hacer referencia a la falta, a la ausencia de un registro de información accesible, ya que la sangre y el rostro representa un registro natural para las personas. Por otro lado, y a manera de estrofa concluyente del poema, el autor escribe lo siguiente: están en algún sitio, no hubo tumba, están en algún sitio, estoy seguro. Allá en el sur del alma, es posible que hayan extraído de la brújula y vaguen preguntando, ¿dónde carajo queda el buen amor? Porque vienen del odio. Acá se puede observar cómo Benedetti por primera vez se involucra en el poema, afirmando que los desaparecidos se encuentran en algún lugar. Tal vez no en forma física, pero sí se encuentran presentes tanto en la memoria de sus familiares y amigos, como en la memoria colectiva de un pueblo.
Por otro lado, cuando el autor hace referencia a porque vienen del odio, hace alusión a las torturas que los desaparecidos eran sometidos en los centros clandestinos de detención. Estas torturas iban desde torturas físicas, como por ejemplo el submarino, lo que se conoce, que es la imagen en la parte superior de la filmina. ¿Está? Este método de tortura consistía en sumergir la cabeza del disidente en algún líquido, muchas veces agua, otras orina, mientras que el resto del cuerpo se encontraba suspendido. Otro de los métodos era la aplicación de picana eléctrica en distintas partes del cuerpo, muchas veces en las zonas de los genitales y en las mujeres también en los pechos. Este tipo de torturas se realizaban con el objetivo de visibilizar alguna organización subversiva, alguna dirección y algún nombre de algún compañero de lucha. Por otro lado, fuera de estas salas de tortura, eran también sometidos a torturas de índole psicológica. Estas torturas iban desde baldazos de agua helada en las noches de invierno, en las madrugadas, hasta, bueno, versos denigrantes constantes de, como por ejemplo, lo que paso a leer ahora. Vos sos bosta, desde que te chupamos no sos nada. Además, ya nadie se acuerda de vos, no existís. Si alguien te buscara, que no te busca, vos crees que te iban a buscar aquí. Nosotros somos todo para vos. La justicia somos nosotros, somos Dios. Esto relata un sobreviviente ante la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas en Argentina. Es así como en Desaparecidos, Mario Benedetti logra plasmar una denuncia sobre el atroz escenario que se vivía en América Latina en cuanto a las desapariciones. Pero como bien comenté antes, si bien en Desaparecidos sí podría ser analizado como una crítica sumamente leve, la crítica más feroz o con más fervor se realiza en el poema No me pongas la capucha. En este poema, Mario Benedetti sí realiza una crítica directa, cargada, bueno, de referencias tanto históricas como de recursos literarios. Otra particularidad que tiene el poema es el significado del título. Uno podría entender que No me pongas la capucha hace referencia al tabacamiento que era realizado a la hora del secuestro de los subversivos. Sin embargo, es a través del recurso literario denominado como analogía, el cual establece una relación entre dos conceptos diferentes que le brinda otro significado. Este significado es la censura que tanto Mario Benedetti como otros autores sufrieron. Esta nueva concepción del título se ve con mayor claridad en la primera estrofa del poema, en la cual el autor escribe lo siguiente: siento que mi pueblo escucha cuando canto lo que siento, ganapán de esclarecimiento, no me pongas la capucha. No vas a conseguir nada, no claudico ni me entrego, debajo del trapo ciego no está ciega mi mirada. Acá se puede observar con mayor claridad este nuevo significado del título, al igual que en los dos últimos versos, el autor escribe que a pesar de las diferentes políticas que implementaron para acallarlo, para censurarlo, él va a continuar escribiendo y representando la realidad latinoamericana. A lo mismo va cuando escribe Ganapán de esclarecimiento, siendo esta una persona que lleva mensajes de un lado al otro, haciendo alusión a su rol como poeta comunicante. La concepción del poeta comunicante es lo mismo que la responsabilidad social del escritor, nada más que, bueno, abocado al género lírico. Por otro lado, y personalmente esta es mi estrofa favorita del poema, el autor escribe lo siguiente: mientras tiembla tu victoria, que es de barro y es de pirro, tu rostro de pobre esribo lo he aprendido de memoria. Acá Benedetti habla de una victoria frágil, sucia y pirca. No es casualidad que haya elegido este último adjetivo, ya que es el mismo, bueno, que le brinda tanto sentido a estos versos, como también la esencia de los gobiernos de factos latinoamericanos. La victoria pirca o victoria de Pirro deriva del rey Epiro. El rey Epiro fue un líder griego del siglo VI a.C., el cual se lo reconoce por
derrotar fugazmente a los romanos a costa de miles de sus hombres. Es así como de manera muy implícita el autor logra establecer un paralelismo entre el rey Epiro y los gobiernos no constitucionales. Esto se puede ver de una manera muy clara en el testimonio que brinda el presidente de la Junta, las declaraciones, perdón, no testimonio, que brinda el presidente de la Junta Militar Argentina, Jorge Rafael Videla, ante un medio de comunicación de dicho país. Paso a reproducirlo. La Argentina aceptó una guerra que no buscó, que no deseó, pero que la afrontó como una situación irreversible porque estaba en juego nada más ni nada menos que nuestro sentido, nuestro estilo de vida nacional. Como es lógico, la guerra es un hecho tremendo en sí misma y es también tremendo en sus circunstancias, en sus consecuencias. Esta fue una guerra tremenda como hecho en sí mismo y tremenda en sus circunstancias. Esta guerra dejó un saldo: muertos, prisioneros, desaparecidos, un saldo de dolor que, por cierto, no nos alegra. Nos llena de orgullo, sí, que las Fuerzas Armadas, con la cooperación de la civilidad, hayan vencido en la victoria militar impuesta sobre la subversión y que hoy el país, merced a esa victoria militar, goce de paz, goce de libertad, goce de respeto por la dignidad de cada uno de los hombres, los argentinos y los que no son argentinos. Este fue un precio que hubo que pagar. Bueno, es así como se ve de una mejor manera cómo Benedetti establece este paralelismo entre, bueno, el rey Epiro, quien derrota a los romanos a costa de miles de sus hombres, y los gobiernos de facto latinoamericanos, quienes derrotan a la subversión a costa de miles de sus ciudadanos. En otra estrofa, el autor escribe lo siguiente: mi memoria es una lupa que repasa tu sadismo. Acá sí ya se puede hablar de una crítica sumamente explícita, ya que Benedetti cataloga los actos cometidos por estos gobiernos como actos sádicos. Estos actos sádicos comprenden las torturas, las desapariciones, los asesinatos, y todo lo que he ido explicando tanto en la presentación como en el trabajo escrito. Es así como en No me pongas la capucha, Mario Benedetti logra cumplir tanto con su compromiso de poeta comunicante como su compromiso como escritor, representando y manteniendo un rol crítico ante la denuncia y la representación de la realidad latinoamericana. Es así como a través de lo presentado hoy y lo desarrollado en la monografía, se ha podido llegar a una conclusión. Esta conclusión yace en que las composiciones artísticas están en constante influencia del contexto político, social y económico el que se lo elabora. Ante la coyuntura de la década del 70, en América Latina, empujó a diversos autores a mantener un rol activo y crítico en la representación de la realidad de esta región. Mario Benedetti no fue la excepción, sino que también fue él mismo quien predicaba y quien difundía estas ideas. Además, el autor logró establecer un medio de denuncia y crítica ante los gobiernos de facto de esta región. Es así como se podría decir que cada verso del autor es como una marca o un rastro de la historia. Y para concluir, me gustaría leer la frase con la cual concluí el trabajo, que a mi parecer como que le da un excelente cierre a todo lo que fue la investigación. Esta fue la siguiente: la palabra en Benedetti es histórica e ideológica, es la voz del subsuelo, subterráneo, oculta, que insiste en hacer reír. Así que bueno, muchas gracias y espero que les haya gustado al menos un 1% de lo que a mí me divirtió y me gustó hacer este trabajo. Bien, Gattoni. Bien, a ver, le pediría a todos que saquen sus micrófonos para aplaudirla, pero un aplauso virtual es suficiente. Bien, Gattoni. La verdad que yo puntualmente creo que es una sólida presentación, muy aceitada. Me sorprendí la cantidad de caricaturas que hay sobre Benedetti, o sea, la cantidad de diferentes imágenes que aparecen. Te hago una pregunta, a ver, entiendo que estás satisfecha con tu trabajo, lo acabas de decir, entonces si estás satisfecha ni te lo pregunto.
Contame un poco la historia de este trabajo. ¿Cómo llegaste a un tema tan específico como este? ¿Por qué es específico en el fondo? Porque podrías haberlo hecho con un montón de cosas, pero no, optaste por Benedetti. Claro. ¿De dónde proviene tu interés? Yo siempre estoy como colgado con el comentario. Yo siempre recuerdo a Estelita Navarro diciéndome, Gatoni, no sabés la literatura. Entonces yo dije, bueno, está, es literatura. Y bueno, en el fondo también cuando seleccionabas el tema, medio que te quería como tirar hacia lo que era literario, porque lo habías dado como tema. Y yo dije, si tanto le gusta que haga algo literario. Contame un poco la historia de este trabajo. La historia yo creo que nace en verano. En verano yo tengo como un antecedente propio. Tengo una particularidad que a cada lugar que voy a vacacionar me compro un libro. Como un recuerdo me compro un libro. Muy bien, es una muy buena estrategia. Entonces, en verano me fui, bueno, con algunos de mis compañeros y amigos a Villa Gesell, y hay una biblioteca, hay una librería. Entonces ahí me compré inventario de Benedetti, porque a mi abuela le gusta mucho Benedetti, y quería, bueno, algo para hablar con mi abuela, y bueno, y toda esta situación. Después, en abril, con Darío Cortés, profesor de literatura, empezamos a leer Primavera en una esquina rota, con una esquina rota de Mario Benedetti. Y ahí, como que en mi cabeza hizo un clic, como, mirá qué interesante cómo Benedetti, a través de esta novela, la cual representa a los exiliados, a los presos políticos, representa de alguna manera diferentes puntos de crítica ante los procesos dictatoriales de la región. Entonces ahí, para también lograr, porque a mí me interesa mucho entender por qué los autores escriben algo, me puse a investigar sobre Benedetti, para entender mejor una tarea del colegio. Y ahí me empezó a interesar y dije, mira qué interesante, lo puedo abordar en la monografía, y a partir de ahí entendí que Benedetti no solamente critica a el gobierno de Uruguay, al gobierno de facto, sino que a todo, porque en un escrito, una autora, bueno, que también habla de Benedetti, habla que él tenía dos amores de su vida, como que a América Latina y su mujer, que es Luz. Entonces como que eso me cautivó y dije, bueno, Bien. un tema. Bien, bien, es una muy buena explicación. Podrías haber dicho muchas menos cosas, pero es una muy buena explicación. A mí me parece logrado. Yo considero a ver, hay monografías que a veces uno se da cuenta que son solamente monografías, que a veces están bien cumplidas y que tienen, a ver, como que no tienen la impronta de la persona. O sea, lo hicieron porque tienen que hacerlo, porque no les queda, no hay opción B, pero te das cuenta que lo hicieron simplemente, por más que sean monografías a veces de 10, te das cuenta que lo hicieron porque era una obligación escolar y eventualmente son buenos, pero en el caso tuyo me da la sensación que además de que está bien hecha, es un trabajo que tiene una impronta como particularmente tuya. O sea, siempre guiándome en que nosotros no nos conocemos y nos conocemos poco, eventualmente, digo, pues no es que puedo decir, sí, a Tony le encantó siempre la literatura. En realidad, la verdad es que no tuvimos mucha chance de conocernos en vivo y en directo, digo, pero nada, me dejé llevar por los comentarios de Estela, que generalmente son comentarios que tiendo a apreciar. Y me parece que en consecuencia es un trabajo como bastante logrado. Sólido, no te voy a mentir, es sólido, está bien documentado, incluso miraba las cosas que vos ponías como las diferentes como diapositivas, y la realidad es que está hasta como documentado de dónde salen cada uno de los fragmentos que sacaste. ¿Estamos? O sea, me parece que un poco eso es defender como con altura un trabajo. Me pareció interesante, la verdad que me pareció interesante, o sea, tengo un conjunto acá de preguntas, obviamente, que ahora te hago, y a medida que ibas hablando, se me ocurrió uno o dos más, y dije, bueno, las voy a hacer porque, nada, me parece justo que las has encontrado. Entonces, ¿estamos de acuerdo que estás como contenta con tu trabajo? Sí, re. Bien, me alegro. Además, yo le contaba a los chicos, vi como el trabajo como un objetivo personal, lograrlo, porque fue un trabajo de mucho tiempo, y la verdad, algo que no me caracteriza a mí es la constancia, pero no la constancia de no hacer las cosas, sino de desde el primer día hasta el último seguir con la misma energía y voluntad. Y a Bien, mí me pasó con este trabajo, lo que desde tiene que que ver por ahí con hice el cuadro, gustado. claro. Sí. Sí, sí, igual ojo, yo sé que hay algunos que les ha gustado su tema y a esta altura del partido están como, ya como hartos, pero no, sí, no sé, no, o sea, me parece que es un trabajo realmente muy, muy logrado, muy bien escrito, muy bien articulado.
Digo, la verdad que todos los comentarios las cosas que uno ha hecho a lo largo de las diferentes entregas, la verdad que las has acatado y no, a veces por ahí no no la acataste, pero eventualmente justificaste por qué no. Y está bien, digo, no dejan de ser sugerencias. Así que la verdad que es un lindo trabajo para leer. Se me ocurre preguntarte, ya te digo, varias cosas. Vamos por lo más como simplón que se me ocurre para descontracturar. Eh, por ejemplo, yo te dijera, identificame en tu trabajo múltiples variables. O sea, múltiples variables. No estoy pensando nada más como variable, o sea, indirecta, independiente o dependiente. Digo, si vos tenés que recortar variables, ¿dónde puedes encontrar muchas variables en tu trabajo? En los poemas y las estrofas en Bien, sí. sí, es una posibilidad. A ver, dentro de los poemas, incluso estrofas, tal cual. O sea, vos recortás Claro, cosas subvariables. ¿Qué más? No hay más variables. tal vez, bueno, una variable que yo tuve que recortar por una cuestión de tiempo fue todo lo que cuando yo explicaba Plan Cóndor, porque en la investigación yo explicaba Plan Cóndor o la Operación Cóndor con el fin de explicar un poema y darle contexto al poema que no expliqué que fuese el mar. Entonces también una variable podría ser esta operación. Sí, estoy de acuerdo. ¿Qué otro tipo de variables tenés? ¿Tenés geográficas? ¿Tenés temporales? ¿Benedetti en sí mismo es una Eh, variable? no sé si sería una variable, para mí es más sí, es una variable, pero dependiente, porque yo desde el primer día supe que quería trabajar con Benedetti, y Coincido. si yo cambio de autor, me cambia tal vez la orientación del problema, me cambia el problema. Coincido. Ahora, si mi objeto de estudio hubiese sido eh, la crítica a las dictaduras de los 70 a través de obras literarias. Benedetti. Benedetti entraría como un, en vez de... Para que te trabaste justo en ese momento. eh, entraría, no, Benedetti ya no sería más una variable dependiente, sino ya entraría en juego una variable independiente, porque es lo Bien, que me ayudaría a demostrar esa problemática. punto. Entendiste lo que es una variable. Eh, Después, se me ocurre preguntarte, es algo que recién dijiste, ¿no? O sea, lo dijiste en la defensa y así como lo dijiste, lo anoté. Sí, a ver, y ojo para dónde vas. A ver, digo, tengo miedo de matarte con esta pregunta, digo, pero me parece que por ahí estás a la altura de poder tirarla lo más bien. Vos en un momento dijiste Mario Benedetti no fue una excepción. Estamos en un momento del final. Sí. Dijiste, Benedetti no fue una excepción, bla, bla, bla. A ver, ¿podríamos pensar a la figura de Mario Benedetti como un ejemplo de microhistoria? ¿Por qué no? ¿Por qué no? A ver, dale. ¿Por qué no? La introducción, que es la canción Dinosaurios. Ay, perdón, es que no sé Es qué le una está pasando. posibilidad que suceda. Sacate de última la cámara. Me saco. No, no, bueno, ahí está. Ahí no sé si se escucha mejor y no me trabo. Entiendo que sí, igual quedaste como en una imagen, en una imagen. Así que es como que estuvieses a mitad de damos. Sí, decime, ¿por qué no? Eh, no, no, sí, ¿por Sí, qué no? De que no, tal cual. claro. Te iba a decir, Porque en la introducción yo marco otro ejemplo parecido, similar, que es el ejemplo de Dinosaurios de Charly García, si no me equivoco, quien también es en el mismo tiempo y también a través de otro género realiza lo mismo que Benedetti, una crítica y una denuncia. bien, estamos de acuerdo. Quiere decir que bajo mismos, o sea, bajo un mismo contexto, de repente uno podría tranquilamente identificar situaciones parecidas. Por ahí tenés un Benedetti que es conocido, digo, pero entiendo que por ahí hay otros poetas un poco menos conocidos que tienen algún tipo de crítica al sistema, en este caso totalitario, pero nada, de manera un poco menos popular. Sí, estamos de acuerdo, la respuesta es correcta. Eh, si yo te pregunto, lo cual me parece que es algo como un poco obvio, pero nada, cumplo el objetivo de intentar como ver qué decís. Digo, yo digo que relaciones a ver, todo lo que sería la temática de tu trabajo o el tipo de fuentes con la Escuela Francesa de Análisis. ¿Tiene algún tipo de contacto? Por supuesto. ¿Por qué? Yo establecí varios contactos A y ver, varios puntos en común. En primero, bueno, en cuanto a mi investigación y la segunda en cuanto a Benedetti en sí. En cuanto a la primera, que es, bueno, en mi investigación se ve claramente un enfoque interdisciplinario, que es lo mismo que plantea esta escuela,
a través de que yo, bueno, cruzo la disciplina de la literatura con la historia. Por otro lado, entre que esta escuela planteaba que cualquier tipo de creación humana puede decir algo sobre el pasado, y la diversidad de fuentes que pueda haber. Entonces yo uso los poemas de Mario Benetti como una fuente histórica. Bien, bien, coincido. Es una buena respuesta, Gatoni. A ver, y te hago otra pregunta. Esta en realidad, yo no sé si la viste venir, pero me preparé tu documento para mostrártelo. Porque, para que lo encuentro, básicamente, sería terrible no encontrarlo rápidamente. Igual le puse la página, así que, ahí te lo muestro, ¿eh? Me olvidé de marcarlo, ese es un gran problema. Pará. Hay una parte, acá estás, ahí te lo muestro. Fíjate en tu página, igualmente entiendo que lo tenés como ahí, pero lo vas a leer en este preciso momento cuando te lo comparta. Listo. Tenés esto de acá. Vamos, fíjate, es tu introducción para página 2. Yo por eso no lo encontraba, puse página 3. La vez que lo leí en su momento dije, pobre Gatoni, ahí le crucé con la parte de paradigmas. Pero por ahí te diste cuenta. Hay una parte, obviamente vos haces como al principio en esa introducción toda como una especie de desarrollo también teórico, que es no sé, pones esta cosa como de la literatura testimonial, bla, bla, bla. En este párrafo de acá, bueno, ni siquiera es un párrafo, en esta frase, me interesa que vos puedas como desprender cual hilos que hiciste, así como cual flechitas de tus poemas, dos paradigmas que podríamos encontrar en esta frase que te marco acá. Dice, para ello el autor recurre frecuentemente al género literario denominado testimonial, al cual Leónidas Morales define como una voz de resistencia frente al poder hegemónico que habla desde y por una clase social o una etnia sojuzgada y que contiene elementos que permiten deconstruir la historia oficial y construir otra, instalando así una verdad hasta entonces oculta o reprimida. Bueno, Está acá buena esta frase que yo dije, Gatoni, agarrate. A ver, hace una clara referencia al giro de descolonialidad y la bien, revisión histórica. bien, ¿por qué encontrás? Que la historia, Dale, a ver, dale, perdón. porque la historia oficial la escriben la gente blanca, occidental, y no una etnia juzgada, como dice Esta cita. o una clase social. Bien. Entonces a eso hace referencia, a buscar Coincido. ese otro lado de la historia. Bien, coincido. En este estilo de colonial, ¿no? Digo, ¿cuál es el objetivo de Aníbal Quijano? Pensando en esto que vos decías como de las etnias. Entender que no fue, a ver, que la historia no tiene por qué ser blanca, sino que hay diferentes actores sociales que son latinoamericanos y que esas historias se ocultaron y tienen que salir a la luz. Bien, A de eso va. acuerdo. El actor social por excelencia para ese estilo de colonial, ¿cuál debería ser? El actor social, Claro, el latinoamericano, el nativo. nativo, ahí está, estamos de acuerdo. Esa etnia sojuzgada, entonces tiene que ver con darle voces a esos nativos, coincido con vos. Claro. De esa historia, a ver, yo creo que acá hay como, en esta frase hay como una especie de doble sometimiento, ¿no? O sea, porque en realidad te someten, a ver, están hablando de las etnias sojuzgadas, o bueno, en este caso sometidas, y ahí tendrías giro de colonial. ¿Y qué otra cosa tendrías, digo? Porque generalmente el que somete o la historia de los vencedores, además de ser blanca y europea, que es verdad, ¿qué más tenemos acá? Y lo de clase social, se Bien, podría entonces, identificar de Thompson. sí, de Thompson o de Sí, ¿por Marx. qué no? Sí, por supuesto. ¿Por qué entendemos que también la clase, perdón, que los relatos en este caso, siempre pensando en esta idea del relato testimonial del que vos hablás, ¿no? ¿Por qué uno podría pensar que también la historia de los vencidos es clasista? ¿Y por qué es necesario recuperar las voces de esa clase social sojuzgada? Porque la historia no es, a ver, no es objetiva. Entonces vos en un mismo estadio histórico, en un mismo periodo histórico, tenés distintos puntos de vista. Y no es eh, lo mismo que te cuente alguien, no sé, que ideó la doctrina de seguridad nacional, que te lo cuente un desaparecido que la sufrió. Entonces,
lo que hace referencia es que la historia se construye desde dos puntos de vista, desde el ganador y hasta el que salió perjudicado, y de ahí sí se puede llegar a una conclusión. Ujú. Sí, estamos de acuerdo. Sí, 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 me quedo. ¿Y por qué cuando dije clase social la asociaste con Thompson? Porque Thompson define lo que es una clase social a partir de las prácticas comunes que las personas realizan en la cotidianidad. Entonces, Nada, entendiste que clase social hacía referencia a Thompson. ujú, Ojo, clase social no hace referencia a Marx. sí, también, Ah, pero claro, Marx marca en la superestructura en lo de las relaciones de producción, y que también esas relaciones de producción denomina a qué clase social perteneces. bien, en la estructura. Ojo, la superestructura es la parte política y Ay, ecológica perdón. y demás. Pero sí, estamos de acuerdo. ¿Sabes qué, Gatoni? Está muy bien lo que hiciste. Estás tranquila con esto. O sea, la verdad que quería ver qué me decías porque yo dije, acabo de encontrar una vuelta con giro de colonial. Que es un poco difícil, o sea, la veo como compleja para algunas defensas, pero nada, está logrado. Nada más, te dejo liberadísima de esto. Te bancaste 4 o 5 preguntas de la materia en relación a lo tuyo, así que te lo bancaste con altura. Así que no tengo mucho más que decirte, salvo felicitarte, primero por la valentía de ser primera cuando no sabes muy bien cómo va a ser. Segundo, por la solidez del trabajo, la verdad que está bueno lo que hiciste escrito y la verdad para mí está bueno y muy claro cómo lo defendiste oralmente. Sabes de la materia, sabes de tu trabajo, era lo único que uno quería nada, con todo este proceso. ¿Alguna duda? Planteo, ¿vieron el resto de los muchachos? ¿Vieron que se trata de conectar cosas de la materia, pero de manera lógica? O sea, no de manera arbitraria. Gatoni se salvó de positivismo, por ejemplo. No había, Igual tenía relaciones, tenía las tengo relación. acá. Bien, bien, bien. Yo no había encontrado, a ver, no había encontrado. Digo, me propuse como que no fuesen relaciones absolutamente coherentes. Fíjate que todo salió de cosas que o A, venían de tu trabajo o B, dijiste. ¿Estamos? O sea, en el momento que nombraste Thompson y clase, dije, ya está, te voy a preguntar desde ahí. Gatoni, felicitaciones. Te dejo en paz, los dejo en paz a ustedes. Esperen, dejo de grabar un segundo. Más allá que estés aprobado.